En esta entrega, que forma parte de lo que hemos titulado La dramática insurgencia de Abya Yala. Esta sería la segunda exposición. En esta exposición hemos prometido empezar a tratar el pensamiento y la actividad y el activismo de José Carlos Mariátegui. Vamos a tener como referente no solamente los libros de José Carlos Mariátegui, sino un estudio exhaustivo, minucioso, detallista, hasta podríamos decir filológico, además de filosófico, de David Sobrevilla. Es quizás la obra más amplia, más abarcadora del pensamiento de José Carlos Mariátegui, de su itinerario, pero también de sus avatares y de sus desplazamientos, además de considerar los distintos contextos, no solamente históricos, sino también los distintos contextos de sus críticos, pero también de aquellos que retoman su pensamiento. Además, incorpora en sus estudios una inmensa bibliografía de todo lo que se ha escrito, o por lo menos casi todo, por así decirlo, sobre José Carlos Mariátegui. No solamente en América Latina, sino también en Europa. No creo que haya una obra tan exhaustiva sobre José Carlos Mariátegui que la de David Sobrevilla. Bueno, nosotros vamos a partir de la siguiente manera. Vamos a partir de lo que vamos a considerar el núcleo de su pensamiento, que hay que entenderlo en términos de su formación, de su desarrollo, de su consolidación y de su expansión. Vamos a trabajar sobre todo ese núcleo que está en las 7 tesis sobre la realidad peruana. Y a partir de ese núcleo se puede ir, por así decirlo, hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, hacia adelante en defensa del marxismo, hacia atrás las publicaciones anteriores a un largo proceso de escritura de los 7 ensayos de la realidad peruana. Podemos asumir que José Carlos Mariátegui tiene una perspectiva desde el materialismo histórico y va a considerar en serio o como base fundamental, por no decir así determinante, la evolución económica del Perú. A propósito, un paréntesis. La crítica de los epígonos de la Tercera Internacional, tanto rusos como peruanos, que en el tiempo de vida y del periodo del estalinismo, en el periodo de vida de José Stalin, nunca lo han considerado a José Carlos Mariátegui marxista, porque fíjense, entre sus argumentos decían que maneja el materialismo histórico, pero no el materialismo dialéctico.
manual de Konstantinov. Como todo manual peca de esquematismo. Pero en este caso no se trata de un manual de mecánica, sino se trata de un manual de historia política y de teoría. Entonces es muy peligroso hacer manuales sobre teorías que consideran la realidad que está en constante devenir. A ver, además, algunos apegados al materialismo dialéctico y al materialismo histórico, esa diferencia que hacen los intérpretes posteriores a Marx, considerando al materialismo histórico como ciencia y al materialismo dialéctico como filosofía. Alguna vez nosotros también cometimos una especie de desliz y dijimos que el materialismo dialéctico tiene que pensarse como epistemología. Pero dejamos de lado lo que hemos dicho. Lo que aquí importa es ese argumento de descalificar a José Carlos Mariátegui como no marxista, porque no maneja el materialismo dialéctico. Este es un apego más a la filosofía hegeliana, o a lo que entienden estos manualistas marxistas de filosofía hegeliana, porque en realidad asombra la aproximación que hacen de la filosofía hegeliana al positivismo. Este marxismo, el marxismo estalinista, en realidad es positivista. Para devolverles como boomerang su acusación a José Carlos Mariátegui, diremos que están mucho más cerca del positivismo y del positivismo lógico y del empirismo que de Marx. Entonces, hablar de materialismo dialéctico refiriéndose a las leyes de la dialéctica, fíjense el tremendo barroco para decir algo. Leyes de la dialéctica. Las leyes nacen como concepto en la ciencia jurídica, podemos decir así, de ese modo, o en la historia jurídica desde los tiempos romanos o más allá de los tiempos romanos. Leyes que norman. Y hablar de leyes, además tratando de acercarse a lo que se consideraba en su tiempo leyes de la naturaleza, que es empirismo y positivismo. Es decir, hablar de leyes de la historia en las dos versiones, en la versión primera jurídica y de norma y en la versión segunda como leyes del cosmos, de la naturaleza, como si la naturaleza y el cosmos estuvieran estructurados de una manera acabada, pero además de la manera como la percibe la perspectiva y la ciencia de su momento. Es pues una pretensión extralimitada, con lo que volvemos a remarcar que estos marxistas no eran más que positivistas y empiristas. Encubrían su empirismo, sus prejuicios empiristas y positivistas con un lenguaje aparentemente dialéctico y aparentemente marxista. Entonces ya ellos son una impostura de la misma obra de Marx, que no la conocen completamente y no la conocían completamente porque no se publicaron los Grundrisse. Y lo que conocían no entendieron. Bueno, ahí cerramos el paréntesis. Bueno, asumiendo esto del materialismo histórico, Mariátegui parte en el análisis de la realidad peruana de su evolución económica. Y parte
de lo que considera que es la economía colonial. Es decir, va a caracterizar esta economía colonial. Y esta economía colonial va a caracterizarse por esa estructura administrativa y de explotación característica de la colonia, que se basa en el presupuesto de la supremacía europea, o si ustedes quieren blanca, pero lo importante aquí es lo que explotaban, la forma como funcionaba la economía, a través de la explotación minera y a través de los tributos coloniales. Ahora bien, esta economía colonial se asienta sobre una economía precolonial o precolombina, que Carlos Mariátegui va a acercar a una concepción comunitaria, a una especie de comunismo anterior. No se explaya mucho en esto, pero va a ser un argumento y un referente importante, sobre todo cuando va a exponer su propuesta política. Su propuesta política en términos de lucha de clases y en términos de luchas contra el imperialismo y en términos de lucha por un porvenir socialista. Bueno, de la descripción de la economía colonial, José Carlos Mariátegui pasa a analizar las bases económicas de la República después de la independencia. Y encuentra de que hay muchas continuidades, muchos enlaces, una suerte de expansión de la misma economía colonial en la economía de la República, con la diferencia de que se trata de un estado jurídico político que se asume como república y no como virreinato. Pero en términos económicos sí, digamos, señala de manera precisa dos rubros importantes de explotación que caracterizan a la economía: el guano y el salitre. Entonces es una economía que se sustenta a partir de la explotación del guano y del salitre, de su comercialización y exportación, que en aquel entonces, en pleno comienzo de la Revolución Industrial, requería sobre todo Gran Bretaña para alimentar a su creciente masa de proletarios. Entonces, alrededor de la explotación del guano y del salitre se conforma pues todo un contexto de funciones económicas, de carácter comercial, de carácter empresarial, de carácter administrativo. Es después de la Guerra del Pacífico donde cambia el perfil económico, porque precisamente el Perú se queda sin las reservas del guano y el salitre más importantes por la ocupación y la anexión del Estado de Chile. Es cuando, digamos, de manera anecdótica, la economía peruana se moderniza. Es decir, avanza hacia otros rubros, básicamente mineros, y su economía adquiere una forma de explotación, si ustedes quieren, un modo de explotación más moderno, incorporando tecnología moderna.
Por otra parte, también, digamos, la relación con el mercado internacional se modifica, porque ya no va a depender del guano y del salitre, sino de los minerales y de otras exportaciones. Es decir, de alguna manera se diversifica también, aunque sea paulatinamente, la economía. Entonces, estamos entrando a una etapa no solamente de modernización o de transformación de la misma base económica peruana, sino también a un periodo más avanzado de la revolución industrial británica y por lo tanto en la conformación de la economía mundo. Y en sentido, las relaciones o el ámbito de relaciones se modifica. Pero también se modifica el ámbito de relaciones porque adquiere preponderancia una economía latifundista, que Mariátegui también caracteriza como feudal. Es decir, es una herencia colonial. Pero la economía como que da más importancia a la producción latifundista, que se basa en la explotación del indio. Entonces, la caracterización que está haciendo Mariátegui corresponde a 1928. Y podemos situar entonces que se producen desplazamientos importantes en la economía que implican una modernización de la economía, sobre todo de la tecnología, y la transformación de la propia estructura económica, que se asienta también preponderantemente en la explotación de la tierra a través de las empresas latifundistas caracterizadas por Mariátegui como feudales. Entonces estamos ante una economía agraria feudal y latifundista. En este contexto, José Carlos Mariátegui señala que el problema fundamental del Perú radica en la explotación del indio, porque ancla al Perú a las condiciones de una estructura feudal de relaciones de producción. Nosotros llamaríamos colonial. Y a pesar de estar articulado el Perú a la economía internacional, a la economía mundo internacional, primero con el guano y el salitre y después con minerales y otras exportaciones, y a pesar de producir desplazamientos de modernizaciones fragmentarias, la relación feudal o la relación colonial de explotación del indio somete a esta economía a un perfil feudal, a un perfil, si ustedes quieren, de atraso, que impide, o un obstáculo que impide una modernización más plena, a un desarrollo, si ustedes quieren, del capitalismo más plena, más fluyente. Entonces, hay dos problemas fundamentales que se convierten en obstáculos en las dinámicas mismas de la realidad peruana: el problema del indio y el problema de la tierra. Para avanzar, tanto en el sentido del desarrollo capitalista, como un sentido más amplio, con mayor horizonte, de la revolución socialista, es indispensable resolver estos problemas. Liberalizar al indio, hacer la reforma agraria, lo que permitiría liberalizar a la economía o las posibilidades económicas de estas relaciones coloniales, de estas relaciones feudales que atenazan
e impiden el desarrollo capitalista o el desarrollo o la creación, si ustedes quieren, de las condiciones para una revolución socialista. Ese es, en términos muy resumidos, lo que se expone en las tesis, en las 7 tesis de la realidad peruana. ¿Qué anotaciones podemos hacer al respecto? Una primera de carácter epistemológico que nos muestra que Carlos Mariátegui está muy interesado en el análisis específico de la realidad específica, en el conocimiento específico de lo concreto, como síntesis de múltiples determinaciones, como dice Marx en uno de los capítulos de los Grundrisse. Aquí Mariátegui está interesado en el conocimiento específico de una realidad singular. Y eso implica, digamos, partir de su marxismo, o partir del marxismo como una herramienta, pero una herramienta para pensar la realidad, no para repetirla. No como una autoautología que no dice absolutamente nada, que es lo que han hecho los epígonos de la Tercera Internacional. Los constructores del fracaso y del desastre de las revoluciones en el mundo. Lo que hace José Carlos Mariátegui es usar como instrumento el marxismo de pensamiento para pensar y conocer y comprender la realidad específica peruana y para encontrar allí, a partir de este análisis, las condiciones de posibilidad de su transformación. Primer apunte. Segundo apunte, en el análisis de la formación social, así podríamos decir desde los Grundrisse, peruana, de la formación social económica peruana, vemos que estamos ante una formación social que después van a llamar abigarrada, pero la formación abigarrada, el concepto de abigarrado se usa para todo. Es decir, es un concepto que de alguna manera ayuda a decir, bueno, es confuso, es complicado, está enmarañado, pero no ayuda a interpretar, a dar luz, a construir un concepto que haga claro, que esclarezca lo que está ocurriendo. Pero lo que hace Mariátegui aquí es definir, dibujar perfiles de esta formación social específica, que se caracteriza fundamentalmente no solo por la subordinación a la economía mundo, sino por la explotación colonial y feudal del indio, por una casta gamonal que adquiere un perfil más particular en términos de burguesía. Es una burguesía gamonal, es una burguesía que se constituye sobre el gamonalismo, es una burguesía que se constituye sobre el dominio de la tierra, el monopolio de la tierra y en la explotación del indio. Entonces, fíjense, aquí hay un avance desde la perspectiva de una investigación teórica, de una mirada descriptiva de la realidad peruana. Otro apunte. Y este apunte tiene que ver con esa relación entre la problemática de la tierra y la problemática del desarrollo capitalista, que podemos llamar desde lo que se ha considerado desarrollo capitalista como la industria. Lo que nota Mariátegui es que el monopolio de la tierra impide el avance del capitalismo a su industrialización. Entonces no solamente estamos ante una burguesía gamonal, o que se asienta o se emerge del gamonalismo, es decir, de la explotación colonial, sino que estamos ante una burguesía
que impide el propio desarrollo característico del capitalismo, que es la industrialización. Bueno, estos temas los conocemos después, sobre todo a partir de los teóricos marxistas de la teoría de la dependencia, que han elaborado una concepción del sistema mundo capitalista, y estas miradas, estas descripciones adquieren su lugar en la estructura del sistema mundo capitalista y en el análisis que hacen de esta estructura del sistema mundo capitalista. Pero acuérdense que estamos hablando de un Mariátegui de la época de los años 20, de los primeros décadas del siglo XX, y por lo tanto aquí lo que estamos viendo precisamente es un adelantamiento claro desde una perspectiva más local, más regional, más nacional, a lo que después se va a desarrollar como teoría de la dependencia. Claro que hay una diferencia grande epistemológica. Los de la teoría de la dependencia están pensando el sistema mundo capitalista y están pensando la geopolítica mundo capitalista, la diferencia de la división y la división del trabajo entre países donadores de materias primas y países industriales. Claro que sí, esa es la diferencia. Eso no está en la mirada o en la concepción, en los referentes de Mariátegui, pero está este anclaje, este engranaje de la dependencia que tiene que ver entre esta relación perversa, este perfil perverso que sostiene, impide y obstaculiza el desarrollo capitalista a partir de estas relaciones coloniales de explotación del indio y del monopolio de la tierra. Es decir, ahí ya se define uno de los perfiles, uno de los enlazamientos, podríamos decir, con la dependencia. Es decir, una tercera anotación. Bueno, una cuarta anotación, más o menos tiene que ver con una especie de conclusión. Estamos pues ante un teórico inventivo, ante una imaginación radical, usando ese término de Castoriadis. Es decir, a una imaginación, a un pensamiento que crea, que empieza a crear categorías para construir conceptos, lo que no ha hecho gran parte del marxismo latinoamericano. Bueno, esa es nuestra conclusión y esta es nuestra segunda entrega de esta serie de la insurgencia dramática de Abya Yala.